Esta vendría a ser nuestra clase como tal, la tercera, ¿no es verdad? Sí, ¿no? Ya. Perdón, un segundo. Ay, me olvidé. Hola, ¿cómo estás? Voy a poner aquí ya. No me van a ver, me siento hoy. Yo me voy a sentar. ¿Qué necesitas esto, sí? Voy a poner todo.
con la línea de Bueno, muy buenas tardes con todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien, allá en casa, ¿me escuchan bien? Sí, Juan Carlos. Ya, genial. ¿Me escuchan clara? O sea, sin ruido, sin distorsión, sin nada. Sí, ahí se escucha bien. Ok, bueno. Entonces, voy a sentarme aquí, literal, para ver si me ven, porque si no, no me ven nunca. En ningún momento. Ustedes. Bueno, la ventaja. ¿Qué vamos a mirar hoy? Vamos a hablar un poco, discutir un poco acerca de puntos especiales que necesitamos conocer antes de entrar directamente en la parte del puente, ¿no? Entonces, algo de esto ya ustedes tuvieron la oportunidad de mirar en el documento, ¿sí? Y lo hicieron como preparación, ¿listo? Vamos a hablar de los elementos, ahora sí, como tal, ¿listo? Entonces, en teoría, debería empezar a transmitirse. ¿Listo? ¿Está viendo? ¿Sí? Ah, es bastante bien. Bueno, sí. Entonces, ¿qué sería lo que más mencionaron ustedes en la preparación acerca de como preguntas que tenían, que les surgían, era acerca del GALI o algunas cosas especiales? Vamos a discutir esas partes puntuales para despejar de una vez cualquier duda que tengan acerca de este tema. Entonces, digamos que lo primero que nosotros vamos a discutir va a ser acerca de cómo vamos a nombrar la sección transversal, ¿no? Entonces, digamos, primero la sección transversal. ¿Sí? Y al respecto, nosotros tenemos que esto vendría a ser el tema. 1.5. Entonces, ¿qué tenemos en la sección transversal? Nosotros vamos a manejar algunos nombres específicos que van a variar en función del tipo de superestructura que nosotros tengamos. Entonces, ya conocemos los tipos de superestructura, ya sabemos cuáles son las variaciones, pero dentro de la superestructura, ¿sí? Nosotros vamos a manejar nombres comunes. Por ejemplo, que es el ancho de vía, que son las bermas, ¿sí? Independientemente de la estructura que nosotros tengamos en medio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos el ancho de vía, recuerden ustedes por allá en su clase de pavimento, supongo, les decía Gustavo, creo que es el único que era pavimento, ¿verdad? Juan Pablo, cierto, me había olvidado. El ancho de vía es el ancho por donde circulan los vehículos, ¿no es verdad? Ah, por favor, ahí estás teniendo. ¿Listo? El ancho por donde el cual circulan los vehículos, fuera de lo que serían bermas, andenes, lo que sea. ¿Listo? Entonces, para nosotros el ancho, ¿sí? Tiene una relación directa con el ancho de los carriles, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo esta superestructura, yo voy a tener un ancho de vía, que es por donde van a pasar los vehículos, y adicional a eso voy a tener un sobreancho, que son las bermas, ¿no? Ya vamos a discutir específicamente la parte de las bermas, ¿no? En este puente nosotros tenemos también las barreras vehiculares, ¿sí? Estas barreras vehiculares también se encuentran como las que nosotros vemos acá, que sería un perfil en concreto, pero también comúnmente tenemos en acero, o las barreras de acero. ¿Listo?
Vamos a hablar también un poco más adelante acerca de las tipologías en las barreras de acero. ¿Sí se ve mejor? Que te veo que estás sospechando el barrero. ¿Ya? Ahora, también tenemos en este puente otro tipo de barreras, ¿no? Entonces aquí tendríamos las que se consideran peatonales, ¿sí? Y en este caso, digamos que podríamos decir que estas barreras para la configuración de este puente, las más externas son las peatonales y las internas son las vehiculares. ¿Quién me dice por qué? La idea es que las vehiculares aguanten El choque del vehículo. ¿Listo? Ya vamos a hablar también específicamente, pero la función es clara, ¿no? Las barreras vehiculares van a impedir que el vehículo, ¿sí?, se pase a la parte peatonal, ¿sí? Y su función, pues, va a ser encaminar nuevamente el vehículo hacia la vía, ¿no? Mientras que las barreras peatonales solo están pensadas para que el transeúnte, pues, no salga de la que sería la superestructura del puente. ¿Listo? Entonces, este ancho de vía, yo y en la clase, ustedes lo van a calcular de aquí en adelante. Entonces, vamos a decir, este es el tema 1.5. Este debería ser 1.51. Yo sé que esto no lo pueden hacer, pero perdónenme la vida, me olvidé. El 1.5 es geometría, perdón. Perdónenme la vida, yo sé que ustedes no pueden hacer esto. (1.5) geometría, 1.51 sección transversal. ¿Listo? 1.52 nosotros tendríamos lo que sería el ancho de vía. ¿Listo? Ahora, el ancho de vía lo vamos a definir como aquel espacio en donde, ¿sí?, es el espacio, es el espacio en donde, ¿sí?, transitan los vehículos. Obvio, ¿no? Pero descontando parterres, andenes, todo ese tipo de elementos adicionales. ¿Listo? Entonces, descontando, ¿sí?, andenes, mobiliario urbano. ¿Qué sería un mobiliario urbano? Por ejemplo, las luces, ¿no? Han visto que en general los puentes pues tienen luces, ¿sí? Todo lo que no sea diseñado para transitar los vehículos. ¿Listo? Ahora, estos elementos, ¿sí?, nosotros lo vamos a calcular o lo vamos a denominar N. Entonces, N va a ser el ancho de vía y se va a calcular como el ancho, ¿sí? Perdón, N va a ser el número de carriles. De diseño. ¿Listo? Y entonces, el número de carriles de diseño va a tener una influencia directa con el ancho de vía, ¿no? Entonces, lo vamos a calcular como W sobre 3.65 metros, en donde aquí las unidades son metros, o W sobre 12 pies, donde las unidades pues van a ser pies. ¿Qué es W? El ancho de vía, ¿sí? En esta ecuación, W va a ser el ancho de vía. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros ya de por sí, si yo les digo, necesito un puente, diseñar un puente que tenga 4 carriles, ¿sí?, que tenga 2 andenes, que tenga barreras en sus extremos, ya pueden ir haciendo el cálculo.
de lo que se necesita. ¿Listo? En este caso, pues el ancho de vía, si yo sé el número de carriles, pues lo multiplico por 3.65, lo que sea. Le sumo las bermas, cualquier cosa. ¿Listo? Ahora, este número, n, ¿sí? Le vamos a poner aquí una nota. Para estimar n, tomamos el entero menor resultante de la división. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, pongamos que yo tengo un ancho de guía, ¿sí? Un W igual a, no sé, me voy a inventar, 15 metros. Por algún motivo fuimos y medimos el puente sobre el río Chiché. El ancho es 15 metros. ¿Cuánto sería el número de carriles? 4. Entonces, yo hago 15 metros sobre 3.65 metros. ¿Y eso me da cuánto exactamente? 4.11. Por lo tanto, el número de carriles es 4. Listo. Pongan que sea 15.6. ¿Sí? W sea 15.6 metros. N, ¿cuánto sería? 15.6 metros entre 3.65 metros. Y eso me da 4.27. 4.27. Sigue siendo 4. Entonces pónganle 17, 16. No, 16.5. 16.5 metros. 4.52. Pues póngale 17. 17 metros. Ya. ¿Cuánto dije? 17, ¿no? Sí. 17 metros. ¿Eso es 4.66? Ya. En el examen, por favor, no vayan a hacer lo que generalmente hacemos. 4.66, digamos que lo pueden aproximar a 4.7. ¿Cuántos carriles hay? Siguen siendo 4. No aproximen, así sea 4.8. No, son 4. 4.9, no importa. ¿Sí? Solo cojan la parte entera. El resto se va al ancho de las bermas. ¿Sí? Entonces, solo hay 4 carriles. ¿Listo? Independientemente de cuál sea el valor. ¿Listo? Ahora, tercero, o 1.5.3. Entonces, las bermas, ¿sí? Es un sobreancho que está al lado de la vía. ¿Sí? Entonces, es un sobreancho adicional al ancho de la vía. Eso ya sabemos, ¿no? Cuya función es ¿cuál es la función de una berma? ¿Descanso del vehículo? Emergencias, ¿no? Bueno, en teoría, uno no debería pararse en un puente. Es prohibido estacionarse en los puentes. Estamos hablando de puentes, no estamos hablando de carreteras, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en los puentes, generalmente está la división del andén por donde circulan y la carretera. Por eso mismo, ¿ya? Pero en ciertos casos, ¿sí? Se deja. ¿Cayó algo? Sí. Se deja ese sobreancho. ¿Listo? Ese es COVID, tranquilo, estamos vacunados. Ese es COVID 2019. Estamos vacunados para eso. Bueno. Entonces, cuya función es la protección en caso de emergencia
de los vehículos. ¿Listo? Ahora, ¿en cuánto varía? Siempre que yo les diga, bueno, vamos a poner una berma, ¿sí? Yo ya no les voy a decir el valor, ¿no? Ustedes, como están diseñando, van a poner. Pero que es normal, entre 60 y 80, ¿sí? Para lo que serían vías terciarias. Saben que son vías terciarias, ¿no? Para vías terciarias, entre 60 y 80. ¿Listo? Y para vías principales, entre 2.4 metros, ¿sí? General. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito que se acomode un vehículo prácticamente fuera del carril, ¿no? Prácticamente fuera del carril. ¿Listo? Ahora, en este punto, ¿sí? Les va a quedar... Gracias. Para eso son las barreras. Para evitar que se salgan. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? Nunca dejar bermas con anchos mayores a 3 metros. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Claro. Sí. En carro, ¿no? En moto igual nos pasamos por ellas. Pero sí. O en carros chiquitos, ¿no? En carros chiquitos por la... A ver, ¿cuál es esa? ¿La que sale del ciclista? ¿Que viene hacia acá? ¿La Simón Bolívar? ¿Sí? Sí. En esos carros chiquitos se pasa nomás por la verga, ¿no? Yo no digo nada porque sí me pasa. ¿No? Entonces, con anchos mayores a 3 metros, ya que son usados como carriles seccionales. Ahora, 1.5.4. En este punto, ¿sí? Yo les voy a dejar una pequeña tarea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Es evaluable, por cierto. ¿No? ¿Cuál va a ser la tarea? O sea, es evaluable en el examen, ¿no? Van a leer el documento que ya tienen, que les subí, que está ahí, que ya leyeron para la preparación, ¿no? La página 1.2 y la página 1.3. ¿Qué suena, papá? ¿Sí? Es la página 1.2 y 1.3. Ustedes van a ver lo que dice acerca de ubicación y elección del tipo de puente. ¿Ya? Y esto tiene que ver más que todo con algo que ya hemos hablado cuando vimos las tipologías, cuáles son mejores que otros y criterios de este tipo. ¿Listo? Y el otro es el tema 4. Estoy hablando del tema 4 del libro, ¿no? En donde se habla de los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes. ¿Listo? Y ya los mencionaron ustedes, digamos, en la anterior clase, creo que fue Doménica, que me decía algo, creo que eras tú, Domé, que nos decías que te había llamado la atención eso de los estudios, ¿sí? Esa parte, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a continuar a partir de eso.
con el 1.54. 1.5.4. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que son las veredas. Andenes. ¿Listo? Entonces, yo hablo de veredas, ¿me entienden? Por cierto, sí se entiende, ¿no? Los andenes también, ¿sí? De pronto cuando hablo de bordillo es que como que empieza a ser algo que no se entiende mucho, ¿no? ¿Bordillo? Sí, sí. El bordillo es como que delimita entre la vereda y... Ya, es un elemento, ¿no? Es el elemento, ¿no? Bueno, sí. Pues vamos a continuar hablando acerca de lo que sería la vereda, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros en las veredas? ¿Será que? Tercer está. A veces, ya, ahí sí. Listo. Entonces, su función es permitir el flujo peatonal. ¿Sí? Ahora, el flujo peatonal se va a dividir en dos. Va a ser público o el flujo del mantenimiento. Recuerdan que yo les comentaba que los puentes necesitan supervisión y mantenimiento, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle, pero para que ustedes se den cuenta, o para que lo tengan por ahí presente, un puente al menos cada máximo 2 años debería pasar una persona por el puente viendo cómo está, solo viendo así, como que pasa, sin hacer nada, ¿no? Y cada 5 años debe entrar una cuadrilla de personas reparando, ¿sí? Si la inspección visual dice, bueno, son grietas menores, son errores menores, cosas que no necesitan una intervención inmediata, pues se deja para el mantenimiento de 5 años, ¿sí? Si ya se inspecciona y se ve que es algo grave, pues obviamente se... ¿Listo? Pero nunca se deja el puente, o debe dejarse, sin supervisión, mantenimiento periódico. ¿Listo? Entonces, en esta parte, a veces se dejan zonas para el acceso de personal de mantenimiento, ¿sí? Entonces, en los puentes de viga cajón es bien fácil. En los puentes de viga cajón, internamente se puede entrar a los cajones y ahí se dejan, ¿no? Como, digamos, armarios con, no sé, linternas, equipo, cascos, cosas así. Eso se volvió un problema, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Y en los puentes que hubieron de este tipo, algunos, las personas que no tienen hogar, se metían ahí vivían y hacían baño y hacían de todo, ¿no? Entonces sí fue un problema un poco grande, porque a la larga, bueno, es entendible, ¿no? Es un techo para las personas que no tienen, ¿no? Generalmente debajo de los puentes siempre hay de ese tipo de problemáticas, pero acá se pueden meter. Entonces ellos podían estar en un lugar realmente resguardado y bueno, hubo un problema. Bueno, entonces, las veredas y los andenes, ¿sí? Pueden ubicarse dentro del puente con o sin, ¿sí? Una protección. ¿Sí? Pueden colocarse con o sin protección. ¿A qué se refiere? Pues una barrera que impida el flujo de un vehículo sobre la vereda. ¿Listo? ¿Listo? Sin embargo, si la velocidad de diseño, le voy a poner B sub D, ¿no? Sobre la vía o sobre el puente, excede los 70 kilómetros, ¿sí? Se debe
agregar barreras vehiculares. ¿Ya? Ahora, dime. Digamos, esos 30 kilómetros son para velocidad de diseño para que está hecha la carretera, ¿cuál es eso? O ya solo se trata de seguridad. No, o sea, O sea, hay días que se transitan a 70, pero en días nos enseñaron que, por ejemplo, cuando falta de seguridad que permite ir hasta 90. Pero la versión que es 70, pues, ¿es para esa versión de diseño o para que esta aplicada la de seguridad, que es una ley de 40, pero 50 con factura 70? no, o sea, estamos hablando de que si hay la probabilidad que un vehículo circule a más de 70, ¿ya? O sea, como tú mismo estás diciendo, hay días en los que va a superar y va a llegar a 90. ¿Bueno? O sea, eso excede 70. Entonces, barrera. ¿Ya? Si hay la probabilidad de que por algún motivo un vehículo circule a más de 70 o alcance los 70, barrera. ¿Listo? El puente de aquí, o sea, es el que justo bajas y después subes en el. Estoy ya subiendo acá. ¿El de que se curva? Ajá, el de curva. Ya. Se supone que la velocidad es a 50, ¿no es cierto? Pero no, lo que pasa es que hay una cosa que es la velocidad de diseño y otra cosa es la velocidad que te permite, o sea, se supone que por norma en un puente, en curvas, no puedes superar, que yo sepa, 50, pero eso más les va a decir Gustavo. Tengo entendido, así, todos los puentes, creo que 60 me parece, ¿quién me confirma eso? Creo que no se puede superar en una curva, no se puede superar más de 60, si mal no estoy. Depende de, no, es que por normas, cuando hicieron imagino que todo el mundo aquí hizo el examen de conducción, ¿sí o no? Ahí dicen curva no se puede superar, no sé qué cosa, ¿no? ¿Será 70? Sí, 70. Yo ya no me acuerdo, yo ya lo hice mucho. Entonces, puede ser eso, ¿sí? Ahora, yo diría que por el radio que tiene ese puente, debe estar diseñado para una velocidad bastante baja, porque si es un radio bien corto, ¿no? Pero sí, depende de... Hay una diferencia entre lo que se exige la norma de circulación y para lo cual está diseñado. Porque pues las carreteras de acá dicen que son a 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero esas carreteras, tranquilamente, Gustavo comentaba el otro día, que son diseñadas para andar normalmente como a 120. O sea, andar normalmente a 120 y de ahí el factor de seguridad de lo que será, ¿no? Y en curva, ¿no? O sea, andar constante a 120. Y claro, 120 vas tranquilo en eso. De aquí yendo a Ambato, digamos, ¿no? De aquí yendo a Ambato estoy hablando, ¿no? Esa carretera es ¿listo? Bueno. Les iba a contar una imagen, pero no sé por qué no se actualiza. ¿Qué pasó? Una cosa rara en internet. Acá debería estar conectado. ¿Listo? Entonces, en la barrera, bueno, yo voy a tener como un perfil, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo aquí mi barrera, ¿sí? Aquí yo voy a tener como un perfil tipo así. ¿Listo? Esta barrera la vamos a decir que es una barrera de concreto. Y vamos a ir viendo algunos detalles. Por ejemplo, los andenes tienen caída o pendiente, ¿sí? ¿Para qué es la pendiente? Pues para hacer que el puente tiene un sistema de drenaje, ¿sí? Yo no puedo permitir que el puente se inunde, por ejemplo, por el problema del hidroplaneo, todo lo que tenemos en los vehículos. Todo eso ya lo que ven con pavimentos y el flujo y las corrientes. ¿Listo? ¿Qué es lo que es interesante? Nosotros vamos a tener aquí dos medidas interesantes que van a ser la altura mínima que nosotros esperamos, ¿sí? Y los anchos, ¿no?
Entonces yo voy a tener aquí el nivel de la calzada. ¿Sí? Este va a ser el nivel de la calzada. Y aquí yo voy a tener el nivel del andén. ¿Sí? Generalmente esto debe tener más de 25 centímetros. ¿Sí? Más de 25, perdón, más de 10 centímetros. Y generalmente 20 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Ahora, el ancho del andén va a depender del número de personas. Entonces, el ancho del andén, si en el curso yo les digo, vamos a hacer un andén para una persona, entonces automáticamente decimos que esto tiene 80 centímetros. ¿Sí? Pero la norma en fuentes nos dice que mínimo debe tener un ancho de 1 metro. ¿Sí? Mínimo un ancho de 1 metro. Entonces, aunque generalmente, ¿sí?, se pueden o van a ver que hay puentes que tienen antes un ancho de 80 centímetros, nosotros vamos a poner, siempre que diga de una persona, 1 metro. Y si les digo que son para 2 personas, vamos a poner 1,50 metros. Y esto vendría a ser mayor o igual, ¿no? Más de 1,50, ¿sí? Generalmente no. ¿Listo? Entonces, el andén de una persona se utiliza en zonas rurales y cuando se necesita 1,50, más que todo es para zonas urbanas. Zonas urbanas. ¿Listo? Ese sería el esquema. Hay más distancias, hay también los radios que se necesita, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante aquí es mantener el ancho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Con ese ancho se diseña el golpe que va a tener el vehículo cuando golpea las barreras, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuando veamos la barrera. Entonces, ese andén, ¿sí?, tiene ese ancho por una razón de diseño, ¿sí? Entonces, al menos esa altura y ese ancho. ¿Listo? Bueno, de ahí tenemos el tema 1.55, que sería la parte de las barandas peatonales. Ya, una pregunta. ¿En casa me escuchan bien? Sí, Juan Carlos, se escucha bien. Listo. La pregunta que tenía era, ¿cuándo se implementa o no las reglas? Porque hay lugares en los que obviamente solo, no hay nada, solo es la carretera, pero igual es pasar por personas o piensan que está la población cerca y empiezan a utilizar eso. ¿Hay un criterio tal vez? Sí, va a depender mucho, primero que todo, de la ubicación. Por ejemplo, si son urbanos, ¿sí?, el criterio de puentes urbanos te obliga a hacer un puente que tenga paso peatonal, porque no todo el mundo tiene carro, ¿no? Y tienes que pasar, aunque sea caminando, ¿sí? Si son en carreteras, no es obligatorio. En carreteras no te obligan a que tenga un paso peatonal, ¿no? También está en la función de la longitud, ¿sí? Entonces, si tú tienes una longitud ya que tiene unos rangos, ¿sí?, te obligan también a tener un paso específico para lo que es el paso peatonal. Y también viene a ser el tipo de vía, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es una vía principal que comunica 2 puntos, digamos que voy a comunicar Quito con una ciudad que es parte de una vía principal, entonces también hay ciertas restricciones o regulaciones o obligaciones, ¿no? Pero más que todo es dependiendo del diseño y del plan del proyecto, ¿no? Bueno,
¿Listo? Entonces, vamos a diferenciar, ¿listo? Que son barandas peatonales y que son barreras vehiculares. Siempre que yo hable de barandas, voy a hablar de barandas peatonales. ¿Listo? Ahora, estas se instalan siempre que existan pasos peatonales, obviamente. Porque recuerden que estas son las que van al margen de los bordes del puente, ¿sí o no? Entonces, siempre se van a instalar cuando existan pasos peatonales. Ahora, ¿para qué sirven? Obviamente, su función es proteger al peatón, ¿sí o no? ¿De qué? No. Justamente eso es lo que yo quería, ¿no? De que salga de la calzada, ¿no? Su función es proteger al peatón de posibles caídas de la superestructura del puente. Y pongamos posibles caídas accidentales, ¿no? Porque sí, hay personas que lastimosamente toman esas decisiones, no se sabe por qué, de posibles caídas accidentales de la superestructura del puente, ¿no? Ahora, desde ese punto, Igual están normadas. ¿perdón? Igual están normadas. Sí, ya vamos a ver un poco de eso, cómo son las formas. También hay que diseñarlas con fuerzas, hacer un diseño de barandas y de barreras. Y por las fuerzas que pones. Por ejemplo, estos, lo que nosotros tenemos aquí, el pasamanos, eso debería diseñarse. Que no se hace es otra cosa. No debería diseñarse para la fuerza, ¿no? Bueno, su altura mínima, ¿sí? Entonces, su altura mínima es 1.10 metros y en ciclovías 1.40. ¿Listo? 1.40. Ahora sí, vamos a ver una cosa. Déjame ver. Porque tengo un pequeño problema. Ya. Ahora, otra característica que tienen es que pueden ser diseñadas para contener peatones y vehículos simultáneamente. ¿Sí? ¿Es en caso de que falle la barrera? Es el caso de que falle la barrera de... O sea, la idea sería de que, acuérdense que yo tengo que poner una barrera de vehículos siempre y cuando la velocidad del diseño sea mayor de 70. Si es menor, yo no necesito la barrera de vehículos, pero entonces debo hacer que la barrera peatonal sea capaz de contener al vehículo que viaja a menor velocidad de 70. ¿Sí? Entonces, es para eso, ¿no? Pueden ser diseñadas para contener peatones y vehículos. Y entonces, la cosa es que las barreras peatonales pues tienen diferentes formas, pues porque los humanos tenemos diferentes formas de actuar ante una caída, ¿verdad? Un vehículo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Listo?
A ver, puede ser para contener peatones y vehículos. Y entonces, denme un segundo, porque aquí me muestra un error que tengo que solucionar. ¿Listo? Un segundo. Aquí. Estos cuadernos pesan mucho, ¿ah? A ver. A ver. A ver. Ok. Ya se solucionó. ¿Listo? Entonces. Ok, ahí está. Entonces, aquí tenemos unas formas, ¿sí? En cómo nosotros podemos utilizar o cómo son la forma típica de este tipo de barreras. Aquí está un esquema de cuáles son las cargas por las cuales yo tengo que diseñar estas estructuras. Entonces, una va a ser una fuerza vertical, va a haber una fuerza distribuida horizontal en cada uno de los cubitos. Eso es una sección en corte, ¿estamos de acuerdo? Es una sección en corte y hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también con un elemento que es un elemento de hormigón. Y lo bueno de estas barreras, nosotros tenemos las barreras personales, es que más que todo las barreras ya vienen de alguna forma como prefabricadas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, yo quiero comprar este tipo de barrera, al igual que ustedes aprendieron con Gustavo, que existen las barreras vehiculares, que son las típicas que nosotros vemos, que son dos barras o tres barras de acero o láminas de acero alrededor del contorno. Y ahorita ya hay nuevas, ¿no? Hay unos nuevos tipos de barreras en donde usted se chocan, se deforman, la calienta y vuelve a su posición original, ¿no? Claro que no aquí, ¿no? Pero existen, ¿no? Diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces, este tipo de sistema es básicamente lo que más se utiliza con el fin, pues, de generar la seguridad en el peatón, ¿no?
Aquí tengo, por ejemplo, una barrera que se denomina combinada, por aquí, que se utiliza para velocidades menores a 70 kilómetros por hora, que son las que permiten cuando no existe barrera para vehículos y solamente se deja una barrera, ¿verdad? Y aquí estaría como el esquema de lo que sería una barrera para velocidades mayores a 70 kilómetros por hora, en donde yo tengo el extremo, una barrera vehicular, y después una barrera peatonal. ¿Listo? Ahora, una cosa que quiero que noten es dónde van las barreras. ¿Ya? Entonces, fíjense que las barreras, digamos, yo tengo aquí un puente, como dijimos, esto es un puente de losa sobre vigas, el de arriba, ¿no? O tengo un puente que puede ser novelas sucesivas, o un puente de viga-cajón, cualquiera de esos. ¿Dónde va la barrera? ¿Sí? El hecho es que yo voy a aprovechar el voladizo del puente, ¿sí? Para, mediante voladizos, no hacer una superestructura tan grande y dejar esos elementos de voladizo que hacen parte de la superficie, ¿entiendes? ¿Por qué lo digo? Porque generalmente, o pasó alguna vez en un curso, en algunos, en donde les decía, bueno, dibuje el puente en el examen, dibuje el puente y coloque las barreras y ponga el ancho de andén. Entonces llegaban y me dibujaban el puente y me ponían las barreras acá, acá el andén, acá la verma, aquí el ancho de vía. Y entonces yo les preguntaba, ¿para qué le dejaron el voladizo? No, pues el voladizo. No, pues el voladizo, la idea es que yo no tenga que hacer un cajón tan grande y pueda aprovechar mediante el voladizo a poner el, ¿no? Esa es la función. Tiene algo ahí, tiene algo, el voladizo funciona, puede ser vía, puede ser andén, dependiendo de las. ¿Listo? Entonces, hago siempre esta salvedad para que pues no ocurra ese mismo error. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos las barreras, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que serían, perdón, las barandas peatonales. Vamos a hablar de las barreras de concreto, ¿sí? Entonces, las barreras de concreto pues, se utilizan para, obligatoriamente, ¿no? Para velocidades de diseño mayores a 70 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, su función. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la función de una barrera de concreto? Contener al vehículo para que no entre a la vereda, ¿no? ¿Qué más? Contener el vehículo para que no se salga del puente, si es que no hay, ¿no? Pero realmente, digamos que la función más importante es reencaminar el vehículo que se sale de la vía, ¿sí? Entonces, esas barreras no es para que usted se estrelle y quede incrustado en la barrera, ¿listo? Porque ahí, entonces, toda la fuerza se tuvo que disipar por el impacto, y la disipación de esa energía a grande velocidad, pues es un golpe muy fuerte, ¿sí? Seguramente, pues. Entonces, lo que la barrera está pensada es para que usted golpee y la energía y la forma de la barrera haga que el vehículo se encamine y usted siga con un montón de energía por la vía, pero sí, ¿no? Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, por eso, pues ustedes ven que las barreras, y seguramente aprendieron con Gustavo, que ustedes golpean la barrera típica, los postes se arrancan y usted queda como colgando de la lámina de acero, que mientras usted va circulando, se deforma y lo devuelve al camino, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Si se rompe o si usted queda estancado, pues
hubo un problema. ¿Dónde ustedes, por ejemplo, ya hablando un poco acerca de esas barreras, dónde es bien peligroso chocarse dentro de ese tipo de barreras? Hay una en el norte y una de Cárcel para llegar por el 6 de diciembre. Y hay una que se va así y se sube, y en esa siempre se han matado carros. ¿Por qué? Pero, Porque esa barrera siempre está rota, o sea, la arreglan y la suben a rota. Y es porque es un desvío de altura. Sube. ¿en dónde? ¿En dónde? El país de las 6 y la 10. Ajá. Cuando usted viene desde el norte, se viene del norte. Ah, siempre se pasan, ¿no? Ajá, siempre Es un paso elevado, Es un ¿no? paso elevado para pasar para Saben que es el segundo curso que me dicen lo mismo en la misma pregunta. De hecho, creo que lo buscamos en internet. Y hay una foto. Ah, alguien mostró una foto. Como era virtual, alguien mostró la foto. Ah, es este. Y yo dije, ay, ¿eso hace cuánto es? No, es ahorita. La foto es ahorita. Siempre la arreglan porque siempre está dañado, siempre se va. Siempre se va. Bueno, Es que no la curva, Papayac parece la curva de la parte. la curva De la muerte en Papayac. Es una curva súper cerrada que los camiones, los interprovinciales, lo cogen en la curva y como la barrera no es tan alta, se se vuelve. van por encima y pues, Claro, eso, ahí está mal impuesta la barrera. Si el vehículo se alcanza a salir de la barrera, es porque la barrera está mal diseñada. Ya vamos a hablar acerca de las categorías de las barreras. yo creo que no hay pasos peatonales ni ciclovía ni nada de esta barrera, justamente para que en esta curva no se vaya en el precipicio. O sea, debería funcionar como barrera de concreto, pero no es concreto, es hacer, pero igual vuelta. Sí, ya vamos a mirar que hay, para vehículos hay otros tipos también que también son de acero. ¿Listo? La parte súper importante es, la barrera debe permitir encaminar de nuevo el vehículo, ¿ya? Por ejemplo, una de las partes más peligrosas es cuando han visto que al inicio la barrera pues arranca en el aire, ¿no? Es como una cosa así. ¿Ahí se ve? Sí. Es como que tiene el poste y al inicio tiene como una cosa así. Ese es el inicio de una barrera normal. Cuando se golpean ahí al inicio, eso es seguro que usted se mata. O sea, si se da a buena velocidad, ¿no? Y eso, si usted se golpea ahí al inicio, es un mal diseño. Porque no debería ser posible que la barrera inicie en un punto en donde usted sea posible que se choque. ¿Me entiende? Entonces, la barrera debe iniciar mucho antes de la curva, pues, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ese tipo de cosas debería pasar. Bueno, entonces, como decíamos, ¿sí? Entonces, su función es contener y reencaminar, le vamos a decir, reencaminar al vehículo que transita sobre el puente de tal manera que regrese al ancho de vía. Esa es la idea, ¿no? Al ancho de vía. ¿Listo? Ahora, bueno, pues, a ver, transita sobre, en caso de así, ¿no? Obviamente, en caso de, por si acaso, ¿no? Ahora, por lo tanto, deben diseñarse para el vehículo de diseño del puente. O bueno, para el choque, bueno, diseño del puente. Y eso es lo que dice, por ejemplo, el MICO, ¿no? Si está pasando y pasa frecuente que los vehículos se salen, es porque el vehículo de diseño es mayor, ¿sí?, al que soporta la vía, la barrera, ¿ya? No está hecho para eso, ya deben poner otra barrera, ¿ya? Y si ha pasado más de una vez, eso ya es, perdón, es un error recurrente, ¿no? Ahora, algo que nosotros
de pronto no lo vemos, ¿sí? Pero que también hay que notar, ¿sí? Adicionalmente, también protege ¿a quién? En el caso que ahorita me estaba mencionando Emir, pues ¿qué pasa? Si llega un carro y se sale del puente elevado, ¿a quién le cae? Le puede caer otro carro, pues, ¿no? O si va pasando, no sé, si es un paso peatonal, pues si le cae un carro en la cabeza a usted o a usted en su carro igual, seguro lo mata, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? Entonces, adicionalmente también protegerá los vehículos y peatones bajo el puente. Obvio, ¿no? Eso sí, debería ser obvio, ¿no? Ahora, generalmente este tipo de elementos deben ubicarse a una distancia mínima o se ubican a 60 centímetros del borde de vía. ¿Listo? Y máximo a 1.20 metros. ¿Listo? Ojo, aquí estamos hablando de que en caso de que no hay bermas, ¿verdad? Entonces, en caso de que no hay bermas, yo tengo el borde de vía, pues máximo, mínimo a 60, ¿sí? Y máximo a 1.20. ¿Listo? Ahora, en tal caso, para calzadas, ahora sí está haciendo frío. ¿En qué temperatura está esto? O sea, está fresco, está rico, ¿no? Está como, me va a calar, pero ¿a qué temperatura está para tenerlo en cuenta? Porque la otra vez estaba haciendo un calor, igual estaba fresco. ¿Cómo? 17. Ah, yo le dije 24 la otra vez, creo que estaba en el Tenas. Ajá. Entonces, ¿cómo también puede funcionar? Entonces, para calzadas que tienen doble flujo, ¿no? O sea, dos sentidos. Y ya se entiende cuál es el concepto de calzada, ¿no? Una calzada puede tener varios sentidos, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para calzada que tienen flujos en ambas direcciones, pueden servir como separadores. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Porque si usted coge y se sale de su flujo vehicular y se mete al otro, eso sí es un choque bien fuerte, ¿no? Ese sí va a ser un choque bastante fuerte, ¿no? Ahora, sí. Esto de la separación del borde de vía, si se incluye la berma, sería la berma 60 centímetros más allá, ¿no? Sí, prácticamente de la berma ya generalmente se pone directamente la barrera. O sea, En esos 60 y en esos 90 ya está incluido en todo caso el ancho de una posible berma. no. O sea, esos son si es que no hay berma. ¿Sí? Ese ancho si es que no hay berma o no hay o nada de esas cosas. Entonces, mínimo 60 y máximo 120. Entonces, estos 60 vendrían a ser como lo mínimo que tú dejarías de ver en un espacio como de seguridad. ¿Ya? Básicamente sería como la berma mínima, por decirlo así. ¿Listo? Y se incluye berma en directo. Claro, después la berma acabas directo. La berma. Ahora, vamos a ver qué, recuerden ese 60, ¿cuánto sería en pies 60? Voy a tener que hablar en pies o en sistema inglés y en sistema métrico. ¿Por qué? Pues porque la norma estamos trabajando con el AASHTO
y esa norma está en el sistema inglés, ¿no? Entonces, en pies, más o menos 60 centímetros son, no, 2 pies. Recuerden que un pie son 30.48 centímetros, ¿no? Entonces, 60, ¿sí o no? Sí. Mi amigo, casi te ponemos gotas en los ojos, compañero. Ya, casi 2. ¿Listo? Entonces, acuérdense, siempre que hablemos de 60 centímetros, ya sabemos, 2 pies. Y eso ahorita va a tener, bueno, un poquito más adelante, esos 2 pies van a tener una influencia en la ubicación de las cargas de los vehículos, ¿no? Entonces, recuerden por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros las barreras? ¿Sí? Típicamente, las barreras vehiculares tienen una forma y una clasificación. Cuando entremos en la última semana, vamos a hablar de la clasificación de las barreras y cómo se enseñan este tipo de elementos. Pero para el sentido físico normal, para como tenerlos en cuenta, nosotros tenemos que las barreras, según el AASHTO, se clasifican por un número igual, ¿no? Igual que las barreras de las barandas vehiculares. Entonces, aquí tengo las barreras típicas que nosotros vamos a utilizar en puentes. A ver, dejen que se actualice. Todavía no, está como lento. Entonces, esta, cuando yo les diga, vamos a poner una barrera, la barrera tipo puede ser cualquiera, la tipo 25 y la tipo 27. ¿Sí? Esas son las que yo voy a utilizar, que son las más comunes. Que tienen esa geometría. Fíjense que esto está en pies, ¿es verdad? 10 pulgadas. ¿Listo? 10 pulgadas. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es ese ancho que tenemos ahí? ¿Cuánto es 1.3? Un pie más 3 pulgadas. O sea, serían 15 pulgadas. 15 pulgadas. ¿Cuántos son 15 pulgadas? Estoy hablando de este ancho. 38.1 centímetros. ¿Y cuántos serían? En este caso serían 21 pulgadas. 53.34, ya digamos. 53.3. ¿Listo? Entonces, siempre que yo les diga que vamos a tener una barrera típica, vamos a decir que para nosotros, entre 38, que es 40, y 50, redondeémoslo a 50. ¿Listo? Entonces, el ancho en el curso de una barrera va a ser 50 centímetros. ¿Listo? Pues nota, y para que quede el ancho de una barrera típica. centímetros. Ahora, pueden calcular el área, ¿ya? Pero de una vez vamos a poner lo siguiente. El área es 0.25 metros cuadrados. Entonces, esta superficie, ¿ya? La pueden calcular, obviamente no les va a dar 0.25, pero para el curso, vamos a siempre que les diga calcula el peso de la barrera, pues va a ser el peso de 0.25 metros cuadrados de sección por la longitud de la barrera. ¿Listo? ¿Estamos? Ahora, ¿qué tienen de bueno? Como son, o tienen un tipo según el AASHTO, también ya tienen un refuerzo, ¿no? Entonces, el refuerzo, usted va al manual, y aquí nos muestra el refuerzo de esta estructura, es una cosa como así, en donde yo tengo 2 tipos de acero, una vaina así, y bueno, eso ya se dice, yo quiero hacer una barrera de concreto tipo lo que sea, tipo 25, se descarga en el AASHTO cómo es, y está ya el detalle, qué acero tiene que poner, y usted lo único que hace es armar. ¿Listo?
Ahora, desde ese punto de vista, ¿sí? Digamos que las barreras para el curso, hasta que lleguemos a la parte de barreras, van a ser estas. ¿Listo? ¿Qué van a hacer estas barreras? ¿Van a estar conectadas directamente a la estructura? Sí. ¿O van a estar Conectadas. porque he visto algunas que son como que o temporales, no sé qué, pero son de la misma forma, pero solo son como que lo que se van poniendo a tu lado. Y pintan amarillo con negro. Ah, pero son como unos bloques, nomás que no están conectados, ¿no? Ajá. Pero no han de estar, a ver, están separando la vía No, igual de, ponen como cargillo del puente. al borde. O sea, Espera, para salirnos de esa duda, las barreras que estén en el borde del puente, o sea, en el borde, en el extremo del voladizo, esas van a estar sí o sí conectadas al puente. ¿Ya? Va a haber transferencia de momento y por lo tanto van a producir momento en el voladizo cuando se golpea un vehículo. Eso va a ser el criterio de diseño de este tipo de elementos. ¿Listo? Las otras, pues va a depender. Como dice Nico, puede ser que existan barreras que son móviles, que las hayan puesto ahí, y pues obviamente esas son otro tipo de barreras. Nosotros vamos a hablar de las que están empotradas en el cuerpo. son más o menos así. Ah, sí, sí. Igual les ponen al filo de la película. Ujú. Pero esas sí tienen un pegante, pero no hay transmisión de momento en ese tipo de elementos. Porque cuando tú te golpeas, Solo se mueve. sí, o sea, la idea es que resistan un poco, pero el pegante no es fijo, o sea, no es Es mantenido como no es tan monolítica. ¿Ah? Listo. De ahí que tendríamos 7, lo que sería 1.57, el pavimento. Entonces, de esto ustedes ya han visto una clase, ¿no? Completa, ¿no? Entonces, para el pavimento, recordarán ustedes que puede ser, ¿de qué tipo? Rígido, ¿sí? O flexible, ¿sí? El espesor, ¿quién lo define? ¿Ah? Las cargas o el tránsito promedio diario o los ejes equivalentes que se esperan, toda esa carreta que vieron con Gustavo, ¿no? Entonces vamos a decir que el espesor, lo define el tránsito promedio diario, ¿sí? De la vía. Y aquí es importante, de la vía que conecta al puente, obviamente, ¿no? Entonces, esto es un dato de entrada. El puente siempre se ubica en una vía, ¿es verdad? Entonces, la vía, como ya tiene todo el análisis, pues ya es un dato que por sí es. ¿Listo? De la vía de conexión del puente. Ahora, ¿qué más? Una cosa que es importante acerca del pavimento es, yo les mostré unas superestructuras. Generalmente la capa superior es de hormigón, ¿sí? Pero la capa del pavimento no es la que se mira, por ejemplo, en la dovela, o la que yo miraría aquí, ¿sí? Directamente sobre esta losa no circulan los vehículos. Yo debo poner, o por encima de esto, una capa de pavimento, o yo debo hundir un espesor de hormigón adicional si es un pavimento rígido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo debo proteger la estructura. Recuerden que si es pavimento rígido, igual van a estar vehículos y eso tiene fatiga y todo el problema y todo lo que ustedes aprenden, ¿no? De pavimentos. Igual si es pavimento flexible, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí? Estos espesores son adicionales a la superestructura. Otra cosa que hay que mencionar es el recapeo. ¿Qué es el recapeo?
¿Sí? ¿Qué es el recapeo? ¿Les hablaron de eso de pronto en pavimentos? ¿Han visto una máquina que llega y fresa el pavimento, lo hace rojo, lo hace piedrita, la fresadora, ¿no? Una máquina rara que fresa, no me acuerdo cómo se llama, pero es fresadora, ¿no? Y entonces, ese se vuelve a mezclar con asfalto y está, ¿listo? O, cuando son pavimentos rígidos, típicamente que llegan, le ponen encima otra capa de pavimento. Ya saben todos los problemas que hay en eso, seguramente en su clase de pavimentos hablaron de eso, ¿no? Pero lo que es importante es que a veces, dependiendo del presupuesto del mantenimiento, ustedes saben que es más caro coger y fresar o quitar la capa y volverlo a poner, o quitar todo el pavimento rígido y volverlo a instalar. Entonces, ¿qué hacen? Colocan y extienden una capa por lo que esté, ¿no? Y le ponen nuevamente el pavimento. Eso tiene un problema y es que hace que el espesor del pavimento crezca, ¿sí? Porque van a ver muchas veces que se hace el mismo proceso. Y si crece el espesor del pavimento, crece también el peso muerto de la estructura. Entonces, para cuestiones para el diseño estructural, debe estimarse un sobreancho o un espesor, pongámoslo así. De mínimo 10 centímetros de pavimento. ¿Listo? Ahora, ¿para qué? Pues para estimar la carga muerta. ¿Listo? No. ¿Por qué? Porque la estructura es algo ya rígido. Recuerden que la base y la subbase y toda esa cosa se da para generarle la rigidez suficiente de apoyo. ¿Verdad? Acá no, aquí ya es como que el suelo tiene un CBR de la resistencia del hormigón. Entonces ya esa parte no se ¿no? Nota, para la clase usaremos 10 centímetros. Usted puede decir en su diseño, bueno, yo voy a considerar 12 porque aquí de verdad nunca le ponen y en su vida le van a retapear. Si ustedes ya trabajan en un municipio, pueden hablar con la persona del municipio y les dicen, no, aquí siempre quitamos lo anterior y ponemos la capa nueva. Entonces serían 7, 6, lo que sea, una espesor de pavimento normal del diseño. 7, 6, lo que sea. ¿Listo? Pero para el curso, vamos a poner lo que serían este valor de 10. ¿Listo? ¿Qué más vamos a hablar acerca de lo que sería la losa de transición? Entonces, esto sería 1.5.8, losa de transición. Entonces, ¿qué es la losa de transición? También se le conoce como losa de aproximación. Entonces, recuerden que en el puente nosotros vamos a tener generalmente los puentes se colocan pues en peñascos, ¿no? Entonces la vía viene, yo hago un estribo, conformo un terraplén, nivelo la vía y conecto con el puente. Eso es básicamente lo que hace el terraplén del estribo, ¿listo? Entonces, sobre el terraplén del estribo, yo voy a poner una losita que generalmente tiene un espesor de 20 centímetros y que tiene esta configuración. Esa losa de aproximación o la losa del terraplén de transición es súper importante, ¿ya? Porque
debido a que está sobre la superficie del terreno, de terraplén, yo voy a tener, es esta de acá, ¿sí? Esa losita, aquí yo tengo la losa, aquí yo tengo el estribo, ya vamos a hablar un poco de los estribos tipo silla, etcétera, y aquí tengo la superestructura. Aquí estamos viendo una sección longitudinal del hueso, para que lo entiendan, ¿listo? Entonces, esta losita va a ser importante desde el punto de vista de que me va a permitir uniformizar y si existen daños, pues yo solo retiro una porción de la losa, ¿sí? ¿Qué es esta losa? La reemplazo y queda funcionando nuevamente. ¿Listo? Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero que por favor vean lo de la imagen y lo de la punta de dilatación. Solamente para terminar. ¿Listo? Y no se olviden de buscar estos códigos. Ya los voy a poner en pantalla. ¿Listo? Entonces, no se olviden, por favor, de buscar estos códigos de aquí. A ver. Vamos a actualizar. Thinking. Ok. No se quise. Ya. ¿Listo? ¿Sí? Esta es la 8ª edición. Hay una versión más nueva. ¿Listo? Si de pronto quieren la más nueva, me hacen saber. ¿Ya? El libro está con la anterior. Recuerden que el libro guía está con la del 2014. ¿Sí? Esta no es ni siquiera la más nueva, pero esta yo sé que la van a poder conseguir. ¿No? Entonces, listo. La otra que quiero que se consigan es esta. Esta sí es la última versión que yo sé, que es la parte sísmica en Fuentes. ¿Listo? Entonces, de aquí para la próxima clase, que es el lunes, por favor, estos libros tenganlos. Si alguien los consigue, pues se los prestan virtualmente la licencia. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. ¿Listo, chicos? Entonces, gracias por su atención y nos vemos el día lunes. No se olviden la presentación. ¿No? El lunes la preparación. La preparación. Dime. La tarea de los estudiantes. La tarea es de bridge. Todas esas interfaces y de desarrollo. Ya, eso es lo de la tarea. No, o sea, quiero que busquen. Por cierto, para las tareas, yo les voy a preguntar acerca de temas que hemos visto en el libro, pero quiero que busquen otras fuentes que encuentran adicionales, ¿no? O sea, pues, si hacen las tareas de lo que está en el libro, bueno, van a tener una calificación, pero el que investigue cosas adicionales, pues va a tener una mejor calificación, ¿no? Es de investigar, ¿sí? Son temas, pues, que están en el libro para que ustedes se guíen cómo buscar, qué es lo que quieren encontrar, y cuando busquen por internet, pues sepan que es acerca de la referencia. Y de esta cosa, ¿cómo está el siguiente módulo? Esto es lo que vamos a chévere. ¿Cómo haces para que parezca papel? Una micro. No jodas. Está genial. Sí, me compré que sí. Oye, quiero una de esas. Bueno, sí, esto es cuando veamos cargas. No se olviden de leer y estudiar todo lo que está ahí en ese documento. Le quisiera resumen. Sí, por favor. Gracias, chicos, en casa. Que estén bien.
Gracias, Juan Carlos. Oye, eso está genial. Se llama paper, sí.